Nunca pensé que una frase tan corta pudiera dejar tanto eco, tanto temblor bajo la piel. Una sola línea, lanzada con desprecio a la puerta de una casa que una vez ayudé a construir, fue suficiente para deshacer los hilos del silencio que había sostenido con esfuerzo durante años. «No eres bienvenida ni muerta», dijo Verónica sin siquiera alzar la voz, como si recitara algo ya ensayado. Fue tan natural en su tono, tan cómodo en su boca, que por un momento dudé si realmente lo había escuchado, o si mi mente, cada vez más vigilante, me estaba jugando una mala pasada. Pero lo dijo, me lo dijo, y no hubo nadie que la contradijera. Me llamo Leonor Garrido. Tengo 78 años. Nací en Veracruz, cuando la vida era en blanco y negro, y el pan costaba centavos. Fui maestra de escuela rural durante 40 años, pero eso no le importa a nadie, ni siquiera a mi hijo Rubén, por quien traspasé mi juventud, mis ahorros y mi salud, como si fueran objetos de herencia anticipada. Lo crié sola, después de que su padre, un buen hombre con manos callosas y ojos alegres, muriera atropellado por una camioneta sin frenos cuando Rubén apenas empezaba a caminar. No tuve el lujo de llorar demasiado. A veces me encerraba en el baño con la llave echada y mordía una toalla para no hacer ruido, pero después me secaba la cara. Me alisaba el cabello y salía a enfrentar la vida con la compostura de las mujeres que no pueden darse el lujo de derrumbarse. Porque si yo me derrumbaba, ¿quién cuidaba de Rubén? Vivimos en la misma casa durante casi 40 años. Una casita sencilla con azulejos despintados y un jardín que resistía la sequía con la terquedad de las madres tercas. Planté bugambilias frente a la ventana para que Rubén las viera florecer en primavera. Vendí pasteles y bordados a mano para pagarle sus libros, sus uniformes, sus sueños. Nunca fui de grandes gestos. Pero todo lo que hice, cada madrugada en vela, cada diente de ajo pelado para vender tamales en la feria, lo hice pensando en su futuro. Soñaba con verlo convertido en un hombre bueno, en un hombre agradecido, en un hombre que supiera mirar atrás sin vergüenza. Y por un tiempo, creí que lo estaba logrando. Rubén siempre fue aplicado, serio, de pocas palabras pero corazón dócil. Entró a la universidad con una beca y lo ayudé a cubrir lo que no alcanzaba vendiendo mi medalla de jubilación. Cuando conoció a Verónica, la trajo a casa como quien trae a una virgen envuelta en flores. Era bonita, sí, pero no era eso lo que me alarmaba. Era su manera de observar todo como si midiera su valor, su forma de hablar sin escuchar, de sonreír sin alma. Había algo en ella que no encajaba con nosotros, pero me callé, porque Rubén la amaba y yo amaba a Rubén. Al principio traté de agradarle. Le cociné, le ofrecí el cuarto más grande, le bordé un mantel con sus iniciales. Verónica me agradecía con una sonrisa de compromiso, como si estuviera recibiendo una cortesía de hotel. Con el tiempo, dejó de agradecer. Luego, dejó de mirar. Después me pidió que usara la entrada trasera para no ensuciar el piso cuando había visitas. Nunca lo dijo con esas palabras. Claro, dijo que era por comodidad, que así evitábamos confusiones. Pero las mujeres de mi generación entendemos los gestos disfrazados. Sabemos cuando nos están desplazando con delicadeza quirúrgica. Rubén nunca dijo nada. Miraba al suelo. Fingía no escuchar. Se escudaba en el trabajo, en los niños, en la vida moderna. Se volvió especialista en evitar el conflicto, incluso cuando ese conflicto era yo. Fui reduciendo mi presencia hasta convertirme en una sombra. Cocinaba cuando no estaban. Limpiaba cuando ya se habían ido. Dejé de sentarme a la mesa. Dejé de opinar. Dejé de existir dentro de esa casa que una vez fue mía. Un día, sin decirme nada,
Cambiaron la cerradura. Me dieron una copia por si acaso, como si yo fuera una vecina eventual y no la mujer que les cedió el terreno. No dije nada. Porque cuando una mujer envejece, empieza a preguntarse cuántas batallas le quedan por pelear y si realmente vale la pena abrir otra más cuando las anteriores solo dejaron cicatrices. Pero yo sí hice algo, aunque nadie lo supiera. En silencio, un día cualquiera, fui al panteón del pueblo y compré un nicho doble. Elegí una esquina tranquila, bajo la sombra de un ciprés, junto al muro antiguo donde las piedras ya se están deshaciendo de tanto sol. Pedí que grabaran mi nombre en una lápida sencilla, sin adornos, con la fecha de nacimiento y un guión esperando el final. Y en el espacio junto al mío, puse otro nombre, Rubén Garrido, mi hijo, porque pensé que algún día él también querría estar cerca de mí, aunque fuera cuando ya no quedara nada por decir, porque quise asegurarme de que, incluso cuando el mundo ya me hubiera olvidado, al menos en la tierra, él y yo seguiríamos siendo madre e hijo. Nadie supo de eso. Guardé los papeles en una caja de zapatos, junto con la libreta donde apunto mis gastos y los dibujos que mi nieto me hacía cuando aún me llamaba Abú. Durante un tiempo, esa certeza, ese pequeño acto secreto, me dio algo parecido a la paz, como si reservar ese lugar en el más allá corrigiera de algún modo lo que ya no podía cambiar en el más acá. Pero nada en esta vida permanece inmóvil. Y aquella tarde, frente al portón de su casa, cuando llegué con un regalo envuelto en papel rosado para celebrar el cumpleaños de mi nieta, Verónica me recibió con los brazos cruzados y el ceño dibujado con precisión. No me dejó pasar. Ni una palabra de cortesía, ni un «lo siento, está complicado», ni un gesto de humanidad. Solo esa frase, dicha con una calma brutal, con la certeza de quien sabe que no habrá consecuencias. No eres bienvenida. Ni muerta. Ahí supe que mi nombre, aunque tallado en piedra, ya no significaba nada. Supe que aquel guión grabado entre fechas no tenía ningún sentido, porque esa mujer no permitiría que mi memoria descansara ni siquiera cerca de los suyos. Supe que algo dentro de mí había terminado de romperse, pero que de esos pedazos podían hacer otra clase de fuerza. Porque si ni muerta era bienvenida, entonces tal vez aún viva podía hacerme respetar. Y esa sería mi última lección. No para Rubén, ni para Verónica, ni siquiera para mis nietos. Para mí. Porque nunca es tarde para dejar de ser invisible. Nunca es tarde para ocupar el lugar que una misma se ganó. Incluso si ese lugar es el silencio más absoluto de un cementerio. La tarde del cumpleaños de mi nieta Lucía era cálida, de esas en las que el sol no lastima, pero tampoco perdona. En el mercado de la colonia compré papel de regalo con flores amarillas y una tarjeta con un dibujo de una niña con coletas, como Lucía cuando era pequeña. Adentro escribí unas líneas con mi mejor caligrafía, esa que enseñé a centenares de niños durante décadas. Para la luz que alumbra mis últimos años. Con amor, tu abuela Leonor. Envolví el regalo. Una caja con acuarelas profesionales, pinceles finos y una libreta de hojas gruesas. Y lo até con un lazo verde que combinaba con la blusa que había planchado desde la noche anterior. Ese regalo me costó 3 semanas de presupuesto, pero me pareció justo. Lucía siempre fue la única que me miraba con ternura. A veces, cuando me veía en la cocina, venía a abrazarme sin motivo, como si supiera que mi piel ya no recibía muchos abrazos. Me hacía dibujos que luego desaparecían misteriosamente de la nevera, como si no debieran estar a la vista, pero yo los guardaba. Tenía una carpeta llena de «Te quiero, abue», escondida en la parte de atrás del ropero. Y esa carpeta valía más que cualquier cuenta bancaria. Caminé hasta la parada del camión y luego recorrí a pie las últimas cuadras hasta la casa de Rubén y Verónica. Era una casa grande, moderna,
con muros blancos y un portón eléctrico que se abría solo cuando se acercaba el auto de ellos. Ya no tenía llaves. Ya no me pedían ayuda para cuidar a los niños. Ya no me consultaban sobre nada. Pero pensé que una visita sorpresa, con un regalo bien pensado, sería bienvenida. Era el cumpleaños número 13 de Lucía, y según lo que había escuchado en llamadas dispersas, habría una pequeña reunión familiar. Algo íntimo. No esperaba una fiesta, ni pastel, ni discursos. Solo deseaba ver la cara de mi nieta al abrir el regalo. Eso bastaba. Eso siempre me bastaba. Toqué el timbre 2 veces. Esperé. Me alisé el cabello con los dedos y me aseguré de que el lazo no se hubiera soltado. Escuché pasos. Verónica apareció tras el portón, con su vestido beige y sus labios perfectamente delineados, como si el día no tuviera margen para el desorden. Me miró como si no esperara verme jamás. Ni siquiera fingió sorpresa. No dijo hola, ni qué gusto, ni qué haces aquí. Me examinó de pies a cabeza y, sin abrir el portón, me preguntó con voz baja pero cortante: ¿Qué necesitas, Leonor? Levanté el regalo con una sonrisa que no me salía del todo natural. Vine a ver a Lucía. Es su cumpleaños. Solo quiero entregarle esto. No me quedaré. Verónica suspiró. Entrecerró los ojos como si hubiera detectado una mancha en la alfombra. La fiesta es solo para sus amigos del colegio. No es una reunión familiar. No importa, dije, y extendí el regalo por encima del portón. Solo quiero verla un momento. Ella no lo tomó. Ni siquiera miró la caja. Se cruzó de brazos, manteniéndose del otro lado del portón como si temiera que yo pudiera colarme. Lucía está ocupada. Están en la alberca. No puede salir ahora. Además... Y aquí su tono cambió. Se volvió más firme, más frío, como una losa que se colocaba con precisión sobre mi voluntad. ¿Ya hablamos de esto? Tú y yo sabemos que no haces parte de esta casa desde hace tiempo. Me quedé en silencio. Esperé que dijera algo más. Una excusa. Una mentira amable. Una justificación torpe que me permitiera retirarme sin esa espina en el pecho. Pero no. Lo que vino fue peor. Lo que vino fue definitivo. Ni siquiera muerta serías bienvenida aquí, Leonor. Así que haznos un favor y no vuelvas. Y ahí se quedó. Ni una palabra más. Ni un tono de compasión. Cerró el portón con un suave clic eléctrico y desapareció por el jardín, dejando mi reflejo atrapado en la rejilla metálica como un fantasma no invitado. Yo me quedé de pie, con el regalo aún en la mano, sin saber qué hacer. Sentí que todos los vecinos estaban mirando, aunque la calle estaba vacía. Una sensación de exposición, de vergüenza ancestral, me subió por la espalda como una marea helada. Bajé el brazo lentamente, como si el lazo verde pesara más de lo que realmente pesaba. Me di la vuelta sin prisa, no por dignidad, sino por el miedo a que las rodillas no me respondieran si me apresuraba. Caminé las 2 cuadras hasta el parque más cercano, y me senté en una banca, con el regalo en el regazo. Pasé un buen rato ahí, viendo pasar las hojas secas, oyendo los ladridos lejanos de los perros. A ratos el recuerdo de la frase volvía como una bofetada. Ni muerta. Y yo pensaba en la lápida, en la piedra ya tallada, en el nombre de Rubén junto al mío, en el nicho doble. Y me di cuenta de que, aunque no lo hubiera querido aceptar, seguía aferrada a la idea de que algún día, de alguna forma, las cosas se arreglarían. Que Rubén entendería. Que Verónica cambiaría, que los nietos crecerían y harían preguntas. Pero esa frase había sido una lápida en vida, y no la mía.
la del vínculo que nos unía. Llamé un taxi. No tenía fuerza para caminar. Cuando llegué a casa, metí el regalo en el closet y cerré la puerta con llave. Luego fui a buscar la caja de zapatos donde guardaba los documentos del cementerio. Abrí el sobre donde estaba la copia del contrato, las fotos del nicho, la boleta de pago. Todo en orden. Todo legal. Saqué la hoja con el nombre de Rubén impreso en letras firmes. La observé largo rato. Luego fui a la cocina. Tomé una vela. La encendí y con la llama quemé lentamente el borde del papel hasta que el nombre quedó convertido en una nube de ceniza. Esa noche no cené. No puse la televisión. No encendí la luz del pasillo. Me quedé sentada en la penumbra de mi comedor, sintiendo cómo algo en mí se acomodaba en un nuevo lugar. Un lugar más duro. Más frío. Pero también más claro, porque si ni muerta soy bienvenida, entonces quizá es hora de empezar a morir para ellos, poco a poco. Empezar por el olvido, seguir por la memoria y terminar, quizá, por la ausencia total. Pero a mi manera, con mi nombre, con mis términos, y que el cementerio espere. Los días siguientes transcurrieron como si alguien hubiese torcido el eje del tiempo. No era tristeza lo que sentía, tampoco era rabia, aunque había destellos de ella que me recorrían las sienes cuando recordaba su rostro, su forma de decirlo, la facilidad con la que cerró la puerta como si estuviera echando fuera a una vendedora de enciclopedias. Era otra cosa, una especie de silencio interno, como si mi cuerpo hubiese bajado el volumen del mundo. Me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café, regaba las macetas del balcón y escuchaba el noticiero de las 6. Pero todo eso lo hacía con una extraña mecánica, como si ya no se tratara de mí. Las manos hacían, los pies andaban, pero adentro no quedaba nadie. Empecé a notar detalles pequeños que antes ignoraba. Los cuadros de la sala parecían más opacos. Los cojines de las sillas crujían con un sonido que me resultaba ajeno. Una tarde, al abrir el ropero, encontré un abrigo de Rubén. Uno que dejó cuando se mudó con Verónica hace años. Lo tomé entre mis manos y por un instante creí olerlo. Era un aroma tenue, como aguardado, mezclado con colonia barata. Pero me dio un vuelco el corazón. Me senté en la cama, lo sostuve sobre las piernas y me permití llorar. No un llanto fuerte, sino ese tipo de llanto sin sonido, que recorre las mejillas como si ya conociera el camino. Pensé en tantas cosas que me habría gustado decirle, pero me di cuenta de que la mayoría no eran reproches, sino recuerdos. Cómo aprendió a montar bicicleta con mi mano en su espalda. Cómo se escondía en mis faldas cuando tenía miedo. Cómo me pidió que lo acompañara a su primer día de trabajo porque así me siento más fuerte. Lo decía como broma. Pero yo sabía que lo decía en serio. Ese niño que un día me necesitó con una certeza absoluta, ahora se había convertido en un hombre que me evitaba con la misma precisión. Esa noche soñé que estábamos juntos en una playa. Él era pequeño. Corría hacia el agua con un balde rojo en la mano, riendo, llamándome. Pero cuando yo trataba de alcanzarlo, el mar se extendía más y más, y Rubén se volvía sombra, y el balde flotaba solo, boca abajo. Me desperté con el pecho apretado, el nombre de mi hijo pegado en la garganta como si fuese una espina. Me preparé un té de manzanilla y encendí la luz del comedor. Eran las 3 de la mañana. La casa parecía más grande a esa hora, más vacía. Pensé en volver a la cama, pero algo me impulsó a buscar la caja de los documentos otra vez. Esta vez, sin vacilar, tomé la hoja con los datos del cementerio y llamé al número de atención, que por fortuna funcionaba las 24 horas.
contestó un joven con voz somnolienta. Le pedí que agendara una cita para revisión de titularidad del nicho. Dijo que podían atenderme a las 11 de la mañana. Colgué y me quedé sentada ahí, con las manos temblando suavemente sobre mis piernas. No era venganza lo que me movía. Era otra cosa, una necesidad urgente de recuperar el centro de mi vida, aunque ya no quedaran muchos días por delante. Quería, por primera vez en mucho tiempo, tomar una decisión que no pasara por ellos, que no necesitara la validación de nadie. Quería que mi nombre, al menos mi nombre, volviera a tener peso. Esa mañana me vestí con una blusa blanca de lino, la que me ponía cuando iba a reuniones del magisterio. Me puse los zapatos bajos, recogí el cabello y metí los papeles en una carpeta plástica. Tomé un taxi hasta el cementerio, y al llegar, me recibió una mujer joven, con voz amable y movimientos rápidos. Me condujo a una oficina con olor a incienso y desinfectante. Le expliqué que deseaba modificar el beneficiario secundario de mi espacio. Ella asintió, buscó los archivos digitales y me mostró la ficha del nicho doble. Leonor Garrido. Primer espacio ocupado. Rubén Garrido. Segundo espacio reservado. Todo perfectamente ordenado, como yo lo había dejado años atrás. ¿Desea eliminar el segundo nombre o reemplazarlo?, preguntó la mujer con tono neutro, como si hablara de una cuenta bancaria. Me quedé en silencio unos segundos. Luego dije, con la voz firme: deseo reemplazarlo. Por Verónica Martínez del Valle. Ella alzó ligeramente una ceja, pero no comentó nada. Tecleó con agilidad. Como usted es la titular de pago y el contrato está hasta su nombre, no hay ningún impedimento legal. ¿Desea también grabar la lápida con el nuevo nombre? Sí, que quede registrado. Mientras firmaba los papeles, algo dentro de mí se asentaba, como si por fin hubiese devuelto el golpe, pero sin violencia, sin escándalo, con la fría calma de quien ya no necesita gritar. Salí de ahí con la carpeta actualizada en el bolso y una sensación nueva, desconocida, como si hubiese dado un paso más allá de la resignación. Ese mismo día fui al banco. Cancelé la cuenta conjunta que aún mantenía con Rubén para emergencias médicas. También fui al notario y comencé los trámites para revisar mi testamento. Decidí dejar mi casa a una institución de acogida para mujeres mayores en situación de abandono. Lo hice sin ira, sin dramatismo. Simplemente porque ya no sentía que esa casa fuera algo que mi hijo mereciera heredar. Lo único que Rubén se llevaría serían sus recuerdos, y que él decidiera qué hacer con ellos. Esa noche, al volver a casa, me costó dormir. No porque me sintiera culpable, no porque dudara, sino porque comprendí que había cruzado una línea. Hasta entonces, mis acciones siempre habían tenido como meta volver al centro del círculo familiar. Esta vez, en cambio, me estaba alejando con intención. No quería pertenecer más a ese núcleo que me había expulsado con tanta elegancia. Quería construir otro centro, aunque fuese pequeño, aunque solo cupiera yo. 2 días después, sonó el teléfono. Era Rubén. Su nombre en la pantalla me produjo un vuelco. Dudé si contestar. Lo hice. Su voz, al otro lado, era tensa. «Mamá, ¿fuiste al cementerio?» Respondí que sí. Me llamaron. Dijeron que cambiaste la titularidad. ¿Es cierto que pusiste el nombre de Verónica? Sí. Hubo un largo silencio. Luego dijo, con tono seco: ¿Qué clase de broma es esa? No es una broma. Pero eso es grotesco. Es cruel, mamá. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Verónica tiene razón. Yo no soy bienvenida ni viva ni muerta.
Así que quiero que ella sepa que, al menos en la muerte, la tomé en cuenta. Que la respeté más de lo que ella me respetó a mí. Mamá, estás cruzando un límite. No, el límite lo cruzaron ustedes hace años. Yo apenas estoy señalándolo. Me colgó. Así, sin más. Ni una palabra más. Pero yo sabía que esa conversación no era el final. Era apenas el comienzo del derrumbe. Lo que vendría después sería ruido, indignación, llamadas de tías lejanas, mensajes de conocidos preguntando si todo está bien. Y yo respondería lo que siempre respondo, que sí, que estoy bien. Pero por primera vez en mucho tiempo, sería verdad. Esa misma semana recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. Un correo sencillo, sin asunto, con una línea breve. ¿De verdad ya no quieres estar con nosotros, abue? Me quedé mirando esa pregunta como si fuera una piedra lanzada desde muy lejos. No sabía cómo responder. Cerré la computadora y me puse a preparar arroz con leche. Las respuestas no se cocinan con prisa. Cuando el arroz estuvo listo, me serví un poco y me senté en la mesa, con la cuchara entre los dedos. Pensé en todas las veces que había imaginado mi vejez rodeada de nietos, con Lucía pintando a mi lado y Tomás, el más pequeño, trayéndome flores arrancadas del jardín. Pensé en los fines de semana en familia que nunca llegaron, en los cumpleaños en los que me decían que había demasiado tráfico, en los silencios cada vez más largos entre una llamada y otra. Luego volví al correo. Escribí: yo siempre quise estar con ustedes. Pero a veces uno se cansa de tocar puertas que ya no tienen manijas. Y la envié. Apagué la luz del comedor. Me senté en la mecedora. Afuera, el cielo tenía el color de los funerales anticipados. Cerré los ojos y me dejé mecer por ese ritmo suave que solo conocen las mujeres que han sobrevivido a la ingratitud sin dejar de ser ellas mismas. Porque aún me llamo Leonor. Aún soy madre. Aún estoy viva. Pero ya no me escondo. Después de aquella llamada, la vida cotidiana pareció deslizarse bajo una luz diferente, como si la superficie familiar de mi existencia se hubiera agrietado y estuviera dejando entrever una profundidad que antes ignoraba. No fue un cambio abrupto, ni una revelación fulminante, sino un proceso lento, casi imperceptible, que me llevó a mirar todo con otros ojos y a tomar decisiones que hasta entonces me parecían imposibles o demasiado radicales. Me di cuenta de que la lealtad y el amor maternal que había profesado durante toda mi vida habían sido interpretados como sumisión y disponibilidad constante, un fondo silencioso sobre el cual los demás podían pintar, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo. Esa realización fue el inicio de una transformación que me exigió coraje y me regaló, al mismo tiempo, una paz inesperada. Comencé por escribir. La palabra, siempre para mí un refugio y un instrumento, se convirtió en mi arma y mi bálsamo. Abrí un cuaderno que tenía guardado en la gaveta del escritorio, uno que había comprado hacía años sin un destino claro, y empecé a escribir cartas que nunca enviaría. A Rubén, a Verónica, a Lucía, a mis amigas del barrio, incluso a mí misma, con la intención de ordenar la maraña de emociones que me revoloteaban en el pecho. En esas cartas les decía lo que nunca me atrevía a expresar en voz alta, y lo hacía sin reproches, pero con una sinceridad cruda y desnuda que me hacía sentir más libre. Les contaba cómo había amado con todo lo que tenía, cómo había sacrificado mis sueños, mis esperanzas y hasta mi salud por ellos, y cómo, a pesar de eso, me habían relegado al silencio y al olvido. Escribí sobre la soledad que no se ve, la que duele en medio de la multitud,
sobre las palabras no dichas y los abrazos que se negaron. No había rencor, solo una tristeza que pedía ser escuchada. Un día decidí que era hora de ir más allá de las palabras. Busqué a una antigua amiga, doña Carmen, que dirigía un pequeño refugio para mujeres mayores abandonadas en las afueras de la ciudad. Nos habíamos distanciado durante años, pero sabía que ella comprendía como nadie la dignidad que se debe preservar, incluso en las circunstancias más duras. La llamé y concertamos una reunión en su casa. Cuando la vi, el calor del reencuentro me inundó el alma. Su sonrisa amplia y sus manos arrugadas que me estrecharon con fuerza fueron un alivio inesperado. Le conté mi historia, mi dolor, mis planes y, sobre todo, mi necesidad de no dejar nada a la suerte cuando yo ya no estuviera. Doña Carmen escuchó sin interrumpir, como si guardara en cada silencio un tesoro de comprensión. Le dije que quería dejarle mi casa, la que siempre fue mi refugio y mi hogar, para que la convirtiera en un lugar seguro para mujeres como yo, que habían sido olvidadas por sus familias o por la sociedad. Ella aceptó sin dudarlo, y entre lágrimas acordamos los detalles. Sentí que ese acto era un acto de justicia y de amor propio. Mientras tanto, las cosas en casa no mejoraron. Rubén y Verónica comenzaron a evitar mis llamadas y mensajes, y cuando nos encontrábamos en eventos familiares, me miraban con una mezcla de incomodidad y desdén, apenas disimulado. Sabía que mi decisión de cambiar el nombre en el nicho había sido interpretada como una provocación. Pero también comprendía que ese acto, para mí pequeño, era un símbolo gigante que marcaba un antes y un después. El peso de la indiferencia se volvió tangible. En una ocasión, durante un almuerzo con algunos vecinos, Verónica me señaló con la voz cargada de ironía que ya no era parte del presente ni del futuro de la familia, y que debía aceptar mi lugar en el pasado. Nadie salió en mi defensa. En ese instante, entendí que el respeto debía ganarse y protegerse por una misma, porque nadie más lo haría. Fue entonces cuando decidí realizar el último gesto de amor hacia mí misma y hacia quienes me acompañaran en el futuro, fueran quienes fueran. Contraté a un abogado para que revisara mi testamento y asegurara que mis bienes y posesiones se destinaran exclusivamente a quienes realmente me valoraban y respetaban. Excluí a Rubén y a Verónica de toda herencia, dejando claro que el amor no se compra ni se hereda. También hice arreglos para asegurar que la propiedad de la casa fuera transferida al refugio de doña Carmen sin complicaciones. En cada paso sentí una mezcla de tristeza y alivio, porque el desprenderme de lo que creía un vínculo familiar me acercaba más a la libertad y a la dignidad que necesitaba preservar. Al mismo tiempo, empecé a cuidar más de mí misma. Volví a caminar por el parque, a tomar clases de pintura con otras mujeres mayores, a reunirme con amigas que me recordaban quién era Leonor más allá de la madre y la abuela sacrificada. Descubrí que la soledad podía ser una compañera silenciosa, pero también sabia y amable, que permitía escucharse y reconocerse. Mi cuerpo, que había soportado años de sacrificios y dolores, comenzó a reclamar cuidado, y yo aprendí a darle tiempo y ternura. En esos momentos, el silencio era menos pesado, y la mirada hacia el futuro, aunque incierta, empezaba a vislumbrar un horizonte de posibilidades. No faltaron momentos de desánimo ni de nostalgia. Algunas noches el llanto me sorprendía en la oscuridad, cuando la casa dormía, y yo me sentía verdaderamente sola. Recordaba la voz de Rubén cuando era niño, el sonido de sus pasos en la cocina, la sonrisa de Lucía cuando me llamaba abue, pero esas lágrimas no me hundían, sino que me limpiaban, me hacían más fuerte. Aprendí que la tristeza no es enemiga, sino compañera necesaria en el camino hacia la aceptación. Un día recibí una carta inesperada. Era de Lucía. Me pedía perdón, pero no por lo que me habían hecho,
sino por haber permitido que esas heridas crecieran sin hablar. Me confesaba que aunque Verónica y su padre no lo reconocían, ella siempre me había querido y admirado en secreto, que mis sacrificios y mi amor habían sido un faro silencioso en su vida. Sus palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Respondí con una carta larga, donde le dije que el perdón no es solo para quienes hieren, sino también para quienes se dejan herir y logran sanar. Que aunque mi camino había sido difícil, había elegido vivirlo con dignidad y con la esperanza de que algún día, a pesar de todo, la familia pueda reconstruirse desde el respeto y la verdad. La carta fue un puente, pequeño pero firme, que abrió una rendija de luz en la muralla que Verónica y Rubén habían levantado. No hubo grandes reconciliaciones ni promesas vacías, pero sí un contacto renovado, un reconocimiento de que el amor puede sobrevivir, aunque transformado, en las circunstancias más adversas. En ese punto, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la madre que sacrificaba todo por sus hijos esperando gratitud. Era una mujer que se había encontrado a sí misma en medio del abandono y la desilusión, que había aprendido a poner límites, a valorarse y a elegir su propia paz. La lápida con mi nombre en el cementerio no era solo un lugar físico para descansar, sino el símbolo de una promesa. La promesa de vivir y morir con dignidad, a pesar de quienes no supieron reconocerme en vida. Ahora, cada vez que paso por el nicho, lo veo no como un recuerdo de lo perdido, sino como un testimonio de lo que gané. La serenidad que siento al saber que mi historia no termina en el olvido, sino en la elección consciente de un destino propio, me da fuerzas para enfrentar cada día con la cabeza en alto y el corazón abierto. Porque al final, la verdadera fuerza no está en ser bienvenida por todos, sino en ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso significa estar sola. Después de que Rubén recibiera la notificación oficial del cementerio, la tormenta que había estado gestándose en silencio durante años estalló con una fuerza que ninguno de nosotros pudo anticipar. El papel que había llegado a sus manos era un documento sencillo, técnico en su lenguaje, pero demoledor en su significado. El nicho donde esperaba descansar junto a mí ya no le pertenecía. Su nombre había sido borrado y reemplazado por el de Verónica, su esposa. Para muchos, quizás sería un asunto administrativo menor, pero para nosotros, para mí, para él, significaba una ruptura definitiva. Una fractura que desenterraba viejas heridas y abría la puerta a conflictos largamente aplazados. Recuerdo la tarde exacta en que la casa se llenó de un aire denso, como si el tiempo se hubiese detenido. El teléfono sonó sin cesar, vibrando con la intensidad de un llamado de alerta. Fue Rubén quien me llamó primero, con la voz cargada de ira y desconcierto. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Por qué reemplazaste mi nombre en el nicho? Eso no es justo. No es legal». Traté de explicarle con paciencia que era mi derecho como titular, que lo había hecho con la intención de marcar un límite, pero él no quiso escuchar. Cada palabra que pronunciaba parecía añadir más leña al fuego, hasta que la llamada terminó abruptamente, dejando un silencio frío como una habitación vacía. En los días siguientes, la tensión se palpaba en cada esquina. Los mensajes en el móvil se multiplicaban, muchos de ellos llenos de reproches velados, otros explícitos, y algunos incluso cargados de amenazas veladas. Verónica, que hasta entonces había mantenido una distancia calculada, apareció con una furia que nunca antes había mostrado en público. En la cena familiar siguiente, cuando todos creíamos que la situación se había calmado, Verónica alzó la voz delante de los niños, los tíos y los amigos. «Esto es una traición, una humillación que no vamos a permitir. Si ella quiere jugar así, perderá todo». No importó que yo estuviera allí, en silencio, escuchando. Nadie me defendió. Nadie levantó la voz a mi favor. Rubén estaba dividido.
atrapado entre el respeto por su madre y la lealtad hacia su esposa. En su rostro se dibujaban líneas nuevas, profundas, que antes no estaban. Su mirada ya no tenía la calidez de antes, sino un cansancio que hablaba de decisiones difíciles y silencios incómodos. Intentó hablar conmigo en privado, buscando explicaciones, pidiendo que reconsiderara, que no fuera tan rígida. Pero yo, por primera vez, le mostré mi lado más firme, el que había estado escondido detrás de años de sumisión y silencio. Le dije que esta era la única forma que me quedaba para ser vista, para ser respetada, para que entendiera que el amor también tiene límites, y que no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. En medio de este huracán, un episodio inesperado terminó por fracturar aún más los lazos que quedaban. Una noche, mientras Rubén estaba en una reunión de trabajo, Verónica decidió llevar a los niños a mi casa. Pensé que era una señal de acercamiento, una oportunidad para tender puentes. Los recibí con la puerta abierta y el corazón tembloroso, pero pronto entendí que no era así. Verónica estaba tensa, sus palabras cortantes y su mirada llena de reproche disfrazado. No dejaba que los niños se acercaran demasiado, como si temiera que la presencia de su abuela pudiera contagiarles una historia que ella quería borrar. Durante esa visita, mientras yo servía jugo a los niños, escuché a Verónica hablar con voz baja pero firme con uno de sus amigos en el teléfono. Dijo algo sobre controlar a la abuela, que no interfiera y poner límites claros. Sentí que un frío intenso me atravesaba el cuerpo. No era solo el rechazo. Era el cálculo frío y consciente de alguien que decide quién merece estar y quién no, quién merece amor y quién solo debe ser tolerado. En ese momento, supe que la batalla no era solo por un nicho en el cementerio, sino por mi lugar en la vida misma de esa familia. Al día siguiente, la noticia del conflicto había corrido por el barrio, y varios vecinos me miraban con una mezcla de simpatía y curiosidad. Algunos me ofrecieron palabras de aliento, otros, miradas inquisitivas que parecían juzgarme por no ceder. Pero yo me mantuve firme, porque había aprendido que esta era mi guerra, y que debía librarla con la calma de quien sabe que ya no hay retorno. Entonces llegaron las primeras llamadas del abogado. La familia de Rubén, con sus consejos legales y amenazas veladas, intentaba revertir la situación. Se habló de demandas, de nulidades, de apelaciones. Yo respondí con la misma serenidad con la que había actuado desde el principio. He cumplido con la ley. Mi voluntad es clara y está documentada. No deseo conflictos, solo respeto. En medio de todo, contraté también un abogado de confianza que me asesoró para proteger mis derechos y evitar que la situación escalara hacia un terreno que me fuera dañino. El conflicto tuvo un efecto inesperado en Lucía. La niña, atrapada entre sus padres y su abuela, comenzó a mostrar signos de tristeza profunda. La veía desaparecer poco a poco, encerrándose en su mundo interior, evitando las conversaciones y huyendo de los momentos familiares. En una tarde, cuando ya no pude contener la preocupación, la llamé por teléfono. Su voz al otro lado estaba quebrada, y entre sollozos me confesó que sentía que la familia se estaba rompiendo, que ella no sabía qué hacer para que todo volviera a ser como antes. Le prometí que, pase lo que pase, yo siempre estaría ahí para ella, que el amor que le tenía no dependía de títulos ni de contratos. Ese vínculo con Lucía se convirtió en la luz que mantenía mi voluntad viva. Aunque los muros que Verónica y Rubén construyeron eran altos, su inocencia y su cariño me recordaban que la familia no siempre es la que se elija, pero se elige. Pero el amor sí puede reinventarse. Por eso, empecé a enviarle cartas y dibujos, pequeñas muestras de un cariño que nada podía borrar, aunque fuera a la distancia. El tiempo pasó, y la tensión fue en aumento. Verónica comenzó a difundir entre conocidos una imagen de mí como una mujer
rencorosa, egoísta y fuera de lugar. Era un intento claro de desprestigiarme, de aislarme más aún de ese mundo que una vez fue mío. No obstante, yo guardaba la cabeza alta. En mi casa, donde aún quedaban fotos amarillas de años mejores, sentía la fuerza silenciosa de todas las mujeres que me precedieron, de aquellas que habían sufrido más y habían resistido sin perder la dignidad. Y esa fuerza me sostuvo para no caer en provocaciones, para no responder con ira ni desesperación. Un día, mientras paseaba por el cementerio, observé la lápida con mi nombre y el de Verónica. El sol del mediodía iluminaba el grabado con una claridad que parecía desafiar el vacío que había en mis días. Pensé en cómo ese lugar, que debía ser un símbolo de unión, se había convertido en la última frontera de un conflicto interminable. Sin embargo, en lugar de sentir amargura, sentí un extraño alivio. Había reclamado mi espacio, había hecho visible lo invisible, y aunque no hubiera reparación en vida, esa inscripción era mi última palabra, mi legado tangible. Al regresar a casa, me senté frente al espejo y me miré con nuevos ojos. Veía a una mujer que había sufrido, sí, pero también a una que había tomado las riendas de su destino cuando parecía que ya no tenía control alguno. Una mujer que había aprendido a amarse, a respetarse y a no depender del reconocimiento de otros para existir. En ese instante comprendí que la batalla que libraba era mucho más que un conflicto familiar. Era una lucha por la identidad, por la justicia, por la memoria. Las semanas siguientes trajeron consigo un cúmulo de encuentros tensos, llamadas cortantes y silencios prolongados. Rubén intentó varias veces acercarse, pero ya no podía derribar el muro que yo había construido. Yo también aprendí a decir no, a cerrar puertas y a exigir respeto. Y aunque dolía, esa nueva forma de relacionarnos era más honesta que cualquier fachada que hubiéramos mantenido antes. Por último, hubo un gesto inesperado que marcó un cambio sutil. Un día, Verónica enfermó gravemente. Cuando la noticia llegó, me sorprendió la mezcla de sentimientos que me embargaron. No era rencor, ni resentimiento, sino una profunda humanidad que ni siquiera la distancia había logrado apagar. Cuando Verónica falleció, Rubén me llamó para informarme. Le dije que iría al funeral, no como madre ausente, sino como mujer que había elegido enfrentar su verdad. En el cementerio, junto a la lápida que llevaba nuestros nombres, me quedé en silencio, viendo cómo la vida y la muerte se entrelazaban en un último abrazo. Allí, en medio de la fría tierra y el sol tibio, comprendí que el verdadero respeto no siempre llega de quienes esperamos, pero que la dignidad y el amor propio son el mejor legado que podemos dejar, tanto en vida como en muerte. El día del entierro de Verónica fue una de esas jornadas en las que el cielo parece no saber qué hacer con su luz, como si dudara entre el respeto de una nube gris y la indiferencia del sol brillante. Me desperté temprano, no porque alguien me esperara, sino porque algo dentro de mí me empujaba a estar allí. No tenía la obligación de asistir. Nadie me lo había pedido. Y sospechaba que, en el fondo, Rubén no esperaba verme. Pero había algo en la muerte que yo entendía bien. Algo que no requería explicaciones ni permisos. La despedida, incluso de quien te negó, tiene su propio idioma. Así que me vestí con ropa sobria. Recogí el cabello en un moño bajo y caminé con la firmeza que me quedaba. Al llegar al cementerio, vi desde lejos la caravana de autos, las coronas de flores blancas y lilas, los rostros familiares y otros tantos indiferentes. Me mantuve a distancia, en una banca de piedra bajo un árbol, sin anunciar mi presencia. No necesitaba protagonismo. No buscaba reconciliación. Solo quería mirar, sentir, entender en qué se había convertido todo aquello que una vez fue mi familia. Verónica
a quien no logré querer nunca, estaba por convertirse en polvo bajo tierra. Y, sin embargo, ese cuerpo frío y callado llevaba ahora una parte de mi historia grabada sobre su ataúd. La ceremonia transcurrió con solemnidad. Un sacerdote joven leyó salmos con voz clara. Rubén estaba de pie junto a los niños, sosteniendo la mano de Lucía como si se aferrara a la única certeza que le quedaba. Su rostro estaba marcado por la fatiga, el duelo y la confusión. Observaba el ataúd con la mirada de alguien que no termina de entender en qué momento el amor se transformó en ausencia. Yo lo observaba cuyo quería a él, no con dureza, sino con la ternura resignada de quien reconoce la fragilidad del hijo que crió. Cuando llegó el momento del entierro, los empleados del cementerio comenzaron a dirigir el ataúd hacia el nicho. Fue entonces cuando ocurrió lo que ningún asistente esperaba. Rubén se acercó al administrador con pasos apresurados. Algo no estaba bien. Se escucharon susurros, luego una voz más alta, luego un silencio denso. Rubén frunció el ceño, sacó su celular, habló con alguien con tono urgente. El sacerdote interrumpió la oración. Los asistentes se miraban entre sí sin entender. Y entonces lo supe. Habían intentado enterrarla en el nicho reservado para mí, y por supuesto, el sistema lo había impedido. El nombre de Verónica estaba allí, grabado al lado del mío, pero eso no significaba que el procedimiento fuera tan simple. El contrato exigía mi firma final. Sin ella, no se podía proceder. Y yo no pensaba firmar nada. Rubén se acercó a mí, la cara pálida, la voz temblorosa. «Mamá, por favor, no hagas esto ahora. No aquí». Yo lo miré con serenidad. ¿Hacer qué, Rubén? ¿Recordarte que ese lugar fue mi decisión? ¿Que me dijiste que era grotesco, cruel, injusto? ¿Y ahora quieres que lo firme, como si nada? Solo quiero enterrarla donde corresponde. No, tú querías que ella estuviera lejos de mí. Pues bien, que así sea. Rubén tragó saliva. Lucía se acercó, con lágrimas en los ojos. Me abrazó sin decir palabra. Y en ese instante entendí que la historia no era solo mía, que los gestos se heredan, que las heridas también. Por ella, y solo por ella, me levanté, caminé hacia el administrador y le dije que autorizaba el entierro, pero exigí que lo hicieran sin remover la lápida, que Verónica descansara al lado de mi nombre, como estaba previsto. Porque esa era la ironía perfecta, la lección que no necesitaba palabras, que incluso en la muerte, ella viviría junto a la mujer que tanto despreció, grabada en piedra por siempre. El entierro continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Había algo inquietante en el aire, una tensión muda entre los presentes, como si intuyeran que bajo esa lápida no solo se depositaba un cuerpo, sino también un secreto, un ajuste de cuentas emocional que pocos comprendían. Al terminar, me acerqué una vez más. Dejé una flor blanca sobre la tumba y susurré: «Descansa en paz». Yo ya empecé a hacerlo. Días después, comenzaron los rumores. Que si lo había hecho por venganza, por celos, por locura. Que si era insensible, que si ya no distinguía el bien del mal. Me convertí en un personaje de barrio, esa señora de voz suave que hizo enterrar a la nuera Costioca y a su lado. Pero a mí no me importaba. Porque lo que nadie entendía es que yo no actué por odio. Actué por memoria. Porque una mujer como yo, que lo dio todo por su familia, que fue olvidada, humillada y desplazada, tiene derecho a contar su historia a su manera. Y si esa historia incluye una lápida compartida, pues que así sea. Rubén no me habló durante semanas. Ni una llamada, ni un mensaje,
ni una visita. Su silencio era otra tumba, quizás más fría que la de Verónica. Pero Lucía sí venía. Venía con cuadernos, con sus dibujos, con sus preguntas. Me miraba con ojos grandes y me decía: «Abue, ¿por qué hiciste todo eso?». Yo le respondía sin evasivas. Le contaba la verdad, que no siempre se puede vivir esperando que te den tu lugar. Que a veces hay que tomarlo, aunque duela. Que el respeto no se ruega, se construye. Que el amor es fuerte, pero no ciego. Y poco a poco, ella comenzó a entender. Un día trajo una flor y la puso en la lápida de su madre. Luego, trajo otra y la dejó sobre el espacio con mi nombre. Me miró y dijo: «Así están juntas, para que no peleen». Y sonreí, porque en su inocencia estaba la reconciliación que los adultos no habíamos podido alcanzar. La vida siguió, con menos ruido, con más silencio. Mis días eran simples. El té por la mañana, la radio encendida, las caminatas lentas, las cartas que escribía y no enviaba. Pero en cada gesto había una nueva forma de paz. Porque al final, todo lo que hice no fue para herir, sino para recuperar mi voz, para dejar una huella que nadie pudiera borrar. Para demostrar que incluso cuando te dicen que no eres bienvenida, tú puedes elegir dónde quedarte, incluso si es en una piedra, en un nombre, en un recuerdo. Y así, en ese cementerio donde el drama encontró su escenario final, yo construí mi verdad. No una venganza, sino una afirmación, una declaración silenciosa de que sí importé, que sí estuve, que sí tuve nombre, que sí fui madre y que hasta el final fui también mujer. Desde aquel día en el cementerio, el tiempo comenzó a deslizarse con una calma diferente, como si por fin se hubiera cansado de empujarme y ahora simplemente me acompañara, paso a paso, en un ritmo más lento, más sereno. No hubo reconciliaciones grandilocuentes, ni escenas de redención. No hubo abrazos rotos ni disculpas públicas. Pero tampoco los esperaba. Algo en mí había cambiado de forma definitiva. Ya no vivía esperando que me dieran un lugar, porque entendí que el mío lo había construido yo misma, a fuerza de decisiones difíciles y silencios llenos de significado. Lo que antes era dolor, poco a poco, se volvió memoria. Lo que era herida, se volvió cicatriz. Y sobre esas cicatrices, comencé a sembrar mi paz. Rubén tardó más de 2 meses en volver a buscarme. Llegó una tarde cualquiera, sin anunciarse, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. No parecía el hombre firme que Verónica había moldeado, ni tampoco el hijo sumiso que había elegido el silencio como forma de evitar el conflicto. Parecía, por fin, un ser humano común, vulnerable, cansado, buscando algo que ni él mismo sabía cómo nombrar. Se sentó en la silla frente a mí, en la misma donde durante años yo le había servido sopa caliente y pan recién horneado. No dijo nada al principio, y yo tampoco lo apuré. Solo lo miré con ese tipo de ternura que solo se tiene por los hijos que te han roto el corazón. Finalmente habló. Lucía me contó todo. Lo del nicho, lo del testamento, lo del refugio. No sabía que habías hecho tanto en silencio. Hizo una pausa, tragó saliva. Yo no supe estar. No supe ver. Me dejé llevar. Su voz se quebró. Y ahora siento que ya no puedo volver atrás. Lo escuché con el corazón en calma. No sentí placer por su dolor, ni triunfo por su arrepentimiento. Solo una profunda certeza de que cada uno carga su propio camino
y que el mío ya no dependía de sus pasos. Le respondí despacio, con palabras justas. No se trata de volver atrás, hijo. Se trata de mirar adelante sin ignorar lo que dejamos detrás. Yo no hice nada para herirte, solo para recordarme que sigo viva. Rubén bajó la mirada. Luego me pidió algo que no esperaba. ¿Puedo ayudarte en el refugio? Me gustaría hacer algo útil. Algo que signifique algo. Y por primera vez en muchos años, le dije que sí. No como madre indulgente, sino como mujer que sabe que a veces el perdón no se da, se construye, día tras día, con acciones. Desde entonces, viene cada semana. No siempre habla mucho, pero escucha. A veces clava estantes, otras veces pinta paredes. Otras simplemente sirve té a las residentes que lo miran con la misma mezcla de sospecha y esperanza que yo tuve alguna vez. Lucía también viene. Trae sus colores, sus cuadernos, su risa tímida. Se sienta junto a las mujeres mayores y dibuja sus rostros con ternura, como si quisiera guardar cada arruga, cada historia, cada silencio. Verla ahí, entre ellas, me confirma que algo se salvó, que algo sobrevivió. En cuanto a mí, vivo en mi casa todavía, pero ahora con la certeza de que no estoy sola. Las visitas al cementerio se volvieron menos frecuentes. Ya no voy por dolor, sino por respeto. A veces dejo una flor en el nicho, otras solo paso frente a la lápida sin detenerme. Verónica está ahí, y yo también, aunque aún respire. Compartimos ese espacio como un recordatorio de que la vida, incluso en sus formas más crueles, tiene maneras insospechadas de ajustar cuentas. No con violencia, sino con verdad. El testamento quedó como lo escribí. La casa irá al refugio. Los objetos personales serán donados. Y mis diarios, esas cartas que nunca envié, quedarán guardadas en una caja con una nota para Lucía. Lee cuando quieras saber quién era tu abuela, más allá de las historias contadas. No sé cuántos años me quedan, pero cada día que despierto y preparo mi café, siento que me pertenezco, que no me debo a nadie, que ya no vivo bajo el juicio de los otros. Soy Leonor Garrido. Fui madre. Fui abuela. Fui invisible. Fui fuerte. Y ahora soy simplemente yo. Y eso, para una mujer como yo, es más que suficiente.